Y llega siendo hora de preparar unos buenos perros calientes al estilo tu tío da recetas desde cero, bueno, casi todo desde cero. Y empiezo con la salchicha, que en realidad es más como un chorizo porque no está completamente emulsionado. Si bien una salchicha no se ve nada de los ingredientes, sino como una pasta completamente homogénea. A mí me dio pereza hacerlo de esa manera y por eso me fui por el chorizo, que la verdad, a ojo, al menos para mí, se me antoja mucho más. Lo primero, el corte, lo hice completamente de cerdo usando una bondiola o cabeza de lomo. Tiene la cantidad perfecta de carne magra y grasa. Lo corté en cubos de tamaño necesario para que mi moledor pudiera procesarla y se va para la congeladora por unos 30 minutos para solidificarla un poco. Carne fría y un poco más dura es más fácil de moler. Cuando pasó el tiempo la molí y listo. Para el adobo o condimento yo siempre recomiendo pesar la carne para agregar la cantidad justa de sal, que en mi caso es el 2%, pero puede ser un poco más, hasta el 4% del peso total de la carne. La carne pesó 928 gramos, por lo que agregué 18 gramos de sal parrillera Salty Earth. Este chorizo lo ahumé en frío. Luego les cuento un poco más el porqué y sus beneficios, pero justo al estar en la zona de peligro en cuanto a temperatura, agregué sal de cura, siguiendo las indicaciones de uso, en mi caso 1.1 gramos de sal de cura por cada 500 gramos de carne. Si van a ahumar en frío y seguir esta receta, por favor les pido utilicen sal de cura, de lo contrario correrían un riesgo de infección estomacal bastante grave. Adicional, agregué pimienta negra molida, ajo granulado y hojuelas de cebolla al gusto. Estos condimentos, como les digo, son al ojo y preferencia de cada uno. Yo quise un sabor más conservador porque los hot dogs llevan más cosas encima y no quise poner a competir sabores. Agregué un poco de agua a los condimentos para formar una especie de pasta y distribuir bien todos los condimentos. Se agrega la carne y se empieza a masajear para emulsionar lo necesario y adobarla también. El punto de emulsión para el chorizo es cuando la carne esté pegajosa. Si toman un pedazo y se mantiene unida, es el punto ideal para embutir, asegurando que la carne se mantendrá unida durante todo el proceso. Lo siguiente es embutir, y acá les digo de entrada, yo no tengo mucha experiencia con esto y probablemente se note. Cumplo con la tarea, salgo así raspando apenas y no es algo en lo que pueda aconsejar mucho. Yo usé tripa de colágeno, no es de cerdo natural, acá en Costa Rica se consigue pero no lo tienen en muchas tiendas. Esa tripa de colágeno la verdad funciona muy bien y no necesita hidratarse previamente. Primero aceité el tubo para que la tripa se deslice bien, luego se coloca la tripa y se empieza a bajar la carne. Acá el truco es darle la presión correcta mientras embute, ni demasiada porque se reventaría, ni poca porque habría burbujas de aire, así que busquen un punto medio de presión y llenado. Pero al final, mientras los chorizos se trenzan o se paran con los nudos, se van a rellenar de buena manera. Y a propósito de trenzar, acá es donde me falta más experiencia. Existen varias maneras de hacerlo, pero así fue como yo lo hice. Primero se pellizca o se para al tamaño que se quiera el chorizo, luego se gira hacia uno mismo y para el siguiente chorizo de la serie se repite lo mismo de pellizcar y separar, pero esta vez para girar se hace al lado contrario del chorizo pasado. Si el primero se hizo hacia uno, el siguiente será hacia afuera. De esta manera se conserva la liga y no se desenreda el chorizo pasado. Claramente lo ideal es hacer todos los chorizos de una longitud similar, pero yo no usé todos para los hot dogs y por eso son de tamaño distinto, por aquello que no se me vayan a enojar. Pero ¿saben qué sí me enoja? No dejar su like en este video, así que adelante, dejen su like y suscríbanse si aún no lo han hecho. Muchas gracias. Lo siguiente del proceso del chorizo es el ahumado en frío o más bien semifrío. Lo bonito de este método es que el chorizo se ahuma por mucho tiempo sin cocinarlo y sin derretir su grasa, por lo que tendrá ese buen sabor ahumado sutil pero también profundo. La temperatura del ahumado será entre los 50 y 65 grados Celsius o 120 a 150 Fahrenheit. Justo en la zona de peligro donde las bacterias se reproducen, acá es donde la sal de cura entra en efecto y previene el crecimiento de estas. Si bien en climas calientes, les recomiendo ahumar en frío en la noche cuando la temperatura es un poco más baja. Durante el día, si el ahumador está expuesto al sol, va a calentar mucho y se podría empezar a cocinar en caliente. Prendí el ahumador con poco carbón y coloqué chunks de madera para dar el ahumado. Si tienen astillas o pellets son también muy buena opción porque a esta temperatura cuesta un poco más que los chunks quemen al tener mucha más masa. Se colocan los chorizos a fuego indirecto y acá se ahuman por unas 3 a 4 horas. Es nada más cuestión de controlar la temperatura. Yo usé una sonda a nivel de parrilla para asegurarme que se mantuviese baja. Y pasadas las horas, vean cómo cambió el color, excelente señal de ahumado. Lo último que queda por hacer es darles un golpe de calor en agua fría con hielo. Esto detendrá cualquier cocción residual y también encogerá la tripa, dándole una buena textura crocante cuando se cocine. Se dejan en el agua un par de minutos, se secan bien y listo. Así se hacen unos chorizos ahumados de manera natural. Y estos chorizos se pueden cocinar justo recién ahumados o se pueden refrigerar un par de días para luego cocinarlos o incluso congelar para usarlos unos meses después.
Lo siguiente es preparar el pan. Este es similar al pan de leche japonés. Recuerden los ingredientes y porcentajes panaderos, se los dejo en la descripción. Lo primero es preparar el tangzong, que es una especie de roux a base de leche y harina. Esto se mezcla bien y se lleva a fuego medio bajo hasta formar una pasta, una especie de gelatina que le dará una textura muy buena y suave al pan. Asegúrense de mezclar bien, ya que no deben quedar grumos. Se refrigera hasta enfriar completamente, no se debe de agregar a la masa mientras esté caliente. Se tapa bien, eso sí, para evitar que se seque dentro de la refrigeradora. Cuando haya enfriado, en una taza aparte se agrega el agua para disolver la levadura y comprobar que sigue en buen estado. Se deja reposar ahí por unos 5 minutos. Cuando haya pasado este tiempo, se agrega el tangzong frío y se mezcla un poco para separarlo. Se agrega la harina, sal, azúcar y el huevo. Se amasa a mano o batidora hasta que se forme una masa homogénea y se termina agregando la mantequilla sin sal, una cucharada a la vez hasta que esté completamente incorporada. Como siempre, es necesario amasar hasta poder hacer la prueba de la membrana, estirando un pedazo hasta que se forme una especie de tela translúcida que no se rompa. Se deja fermentar en un tazón tapado hasta que doble su tamaño. Pasado ese tiempo, se desgasifica y se separa en bollos del tamaño deseado. Para unos hot dogs de tamaño medio, entre 80 y 100 gramos quedan bastante bien. Cada bollo se estira en un rectángulo, se enrolla sobre sí mismo y se estira con la palma de la mano. El tamaño del rollo puede ser poco más o menos de la palma de la mano estirada. Se colocan en una bandeja, ya sea sobre mat de silicón o engrasado con un pequeño espacio entre ellos. Durante la segunda fermentación, los panes se van a unir, dando como resultado un pan más húmedo y una base para enmantequillar y tostarlo bien rico. Recuerden siempre tapar el pan mientras fermenta. Llegado al final de la fermentación, se precalienta el horno a 160 grados Fahrenheit, temperatura bien baja, por lo que el pan se horneará más suavemente, resultando en una textura ultra suave. Y antes de entrar al horno se bañan los bollos con huevo batido. Cuando el horno llega a temperatura, se hornea por unos 25 minutos o hasta que el pan esté bien dorado y su temperatura interna esté por encima de los 94 grados Celsius o 202 Fahrenheit. Y ahí lo tienen, pan para hot dogs, perfecto, suave y excelente sabor, pero además aguantador para todo lo que se le ponga encima. Estos son los acompañamientos o condimentos que usé para el hot dog. Acá de igual manera es muy a preferencia de cada una, pero yo como hice 3, a cada uno le puse cosas distintas. El repollo es un clásico y lo único que hice fue cortarlo finamente y sazonarlo con un poquito de sal. Pepinillo también son otro clásico, solamente los corté finamente. Ya tengo varias recetas en el canal y también en Instagram por si quieren echarle el ojo. Y ya sé que estoy abusando de la palabra clásico, pero las papas molidas o trituradas son también otro clasicazo. Yo usé estas papiolas barbacoa, pero usen las que más les gusten. Acá es cuestión de triturarlas en una bolsa o como yo en un mortero. Y por último, tocineta. Yo estoy usando papada de cerdo ahumada, que es similar pero más rica y también más grasosa. La corté y la cociné al sartén hasta que estuviese bien crocante para dar sabor pero también textura. Ya casi sale el video con la preparación de esta papada ahumada y también guanciale, así que atentos y suscritos para cuando salga. Y ya con todo esto listo, es momento de cocinar el chorizo o también salchicha. Recuerden que el ahumado en frío no la cocina, solo la ahumó para darle el sabor. Prendí la parrilla y la dejé calentar a los 150 grados Celsius o 300 Fahrenheit. Coloqué los chorizos a fuego indirecto y los dejé cocinar. A esta temperatura estuvieron listos bien rápido, como en 20 o 30 minutos. Recuerden, cualquier embutido a base de carne molida, independientemente del tipo de proteína, debe cocinarse a mínimo 74 grados Celsius o 165 Fahrenheit internos. Regresando al pan, lo que me gusta, como les mencioné, de cocinarlo juntos es que se prestan para tostarlo bien rico en los lados. Y con los chorizos listos es momento de montar. Hice un corte a lo largo del pan donde se coloca la salchicha y luego los condimentos. El más clásico y básico, solamente con salsas, mayonesa, mostaza y salsa de tomate. El segundo, un poquito más cargadito, es con repollo, pepinillos, papitas, papada, mayonesa, mostaza y salsa de tomate. El tercero va con pepinillos, cebollas encurtidas con habanero. Si quieren la receta de esto, en mi Instagram la encuentran. Papada, mayonesa, mostaza y salsa de tomate. Y ya por fin, a probar esta vara. Y bueno, ahora sí, a probar primero la salchicha, que realmente es como un chorizo, pero bueno, no importa, ¿se entiende? Huele ahumadito, buen color. Vamos a probar a ver qué tal. Jugosito, muy buen sabor, bastante neutro, justo como lo quería para esos hot dogs. Y la tripa tiene como un crocante muy bueno, tal vez ahí se logra escuchar.
Y ahora aquí rapidito porque hay mucho que probar. Este es el común y corriente, solo salchicha y salsas. Y bueno, provecho. Nada que decir. Pan súper suave, las salsitas apenas y el sabor del chorizo, la salchicha, buenísimo. Justamente por eso es un clásico. Y ahora con este otro, que tiene más verduritas, por decirlo así, más cargadito. Provecho. Cambia mucho el sabor, la acidez de los pepinillos, el crocante del repollo y esa tocineta, bueno, guanciale más bien, muy bueno. Y este último con la cebollita morada y habanero, a ver si pica un poquito. Provecho. Pica un poquito, pica bien rico. El crocante de ese guanciale está impresionante. Y pues nada, los tres me gustaron. Los tres están buenísimos, pero de verdad que les haya gustado este video, que les sirva de algo. Si les gustó, dejen su like. Recuerden suscribirse. Síganme en mis redes sociales, Facebook e Instagram. Y ya, déjenme comer tranquilo. Adiós.